Buenas tardes, ¿se escucha? Se escucha, profe. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Entonces, la última clase nos quedamos en propiedades mecánicas, ¿no? Vamos a ver cómo son las propiedades mecánicas de un compuesto en relación a sus componentes, ¿sale? Entonces vamos a empezar por los módulos de elasticidad. Vamos a encontrar el módulo de elasticidad del compuesto. Entonces nosotros sabemos que cuando fabricamos un material compuesto, pues generalmente son una resina. En el caso aeronáutico, generalmente resinas epóxicas, cuando es de la parte estructural, y fibras, ¿no? Entonces, estos dos materiales ya vienen caracterizados de fábrica, es decir, los fabricantes ya nos dan las propiedades mecánicas que tienen estos dos componentes. ¿Está bien? Pero entonces las propiedades mecánicas que tiene como resultante el compuesto no es ni del uno ni del otro. ¿Sale? Y esta parte luego es lo que, bueno, generalmente confunde porque, por ejemplo, yo he visto inclusive pósters en congresos, digamos que nacionales, en internacionales, pues ya no, esto ya no pasa, pero todavía en congresos nacionales o congresos del Politécnico nada más, pues alcanzas a ver que luego quieren modelar estructuras de material compuesto y utilizan, por ejemplo, las propiedades directamente de la fibra, ¿no? Y con eso hacen sus modelaciones. Y pues eso está mal. Realmente lo que tenemos que hacer es el diseño del material compuesto. El diseño, pues, es el cálculo que hay de las propiedades mecánicas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza en esta dirección, una fuerza que voy a llamar una fuerza P, entonces esto va a producir que mi material, pues, también haga esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa es que cuando yo aplico P y no estoy considerando los esfuerzos de von Mises, sino que considero que la fuerza P está aplicada en esta sección y la sección se está, digamos que, comportando de una manera rígida, entonces, si podemos suponer eso, pasa este tipo de deformación, ¿sale? Entonces, esto de aquí, decimos que se deformó delta, ¿sale? Entonces, esta fuerza P está asociada a un desplazamiento delta, ¿sale? Ahora, nosotros vamos a hacer una consideración para que también esto sea cierto y vamos a considerar que tanto la fibra como la matriz presentan una unión mecánica perfecta. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esa consideración, entonces podemos suponer que cuando nosotros aplicamos la fuerza P, los dos materiales se desplazan de esta manera. ¿Sale? Entonces, si los dos se desplazan de esta manera, podemos suponer o podemos hacer la analogía de que estamos en dos resortes que se encuentran en paralelo. ¿Cuál es la característica de los resortes en paralelo? ¿Alguien que se acuerde? Que están sometidos a la misma fuerza. ¿Seguros? Que la suma de sus rigideces van a terminar siendo como si fueran paralelo. Como si fuera en paralelo. Ujú. Mm, pues sí, o sea, es como que están en paralelo. O sea, Sí. Ah, ya, que el desplazamiento es el mismo, ¿no? Con exacto, y ambos aquí lo tengo resortes. marcado, ¿no? ¿Se dan cuenta en el diagramita? Los dos sufren el mismo desplazamiento. ¿Está bien? De tal manera que yo lo que puedo hacer aquí es que si hago una sumatoria de fuerzas del sistema, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, o en este caso en L, en el eje L, habíamos dicho que el eje longitudinal es paralelo a la fibra y el transversal perpendicular a la fibra, ¿no? En positivo hacia aquí. Y lo hago en este sistema, que es la representación de este, pero también puede ser en este. Entonces hacemos una partición aquí, por ejemplo, o una partición aquí, por ejemplo. Y entonces tendríamos que nuestro sistema, ya sea que lo dibuje las fibras, bueno, lo voy a dejar en los resortes porque es más fácil de ver. Entonces,
Si ya dibujo esa partición, pues ¿qué me queda? Que aquí tengo la fuerza P y tengo los resortes que están ejerciendo una fuerza F de la matriz y una fuerza, sí, y una fuerza F. Le voy a poner P para no poner F doble. También aquí le voy a poner, entonces, una fuerza P de la matriz y una fuerza P de la fibra, ¿no? Y este entonces sería la P que está recibiendo el compuesto, ¿cierto? ¿Me falta alguna fuerza? No, ¿verdad? Se le aplica una fuerza al compuesto y tenemos que tanto la matriz como la fibra pues están desarrollando una fuerza que no sabemos qué valor tiene. ¿Por qué? Porque la rigidez del compuesto de la matriz es diferente a la rigidez de la fibra. Y entonces la fuerza, por tanto, debe ser diferente porque sabemos que la fuerza, por ejemplo, en PM debe ser Km por delta, que es la distancia que estamos desplazando. Y aquí PF debe de ser igual a KF por delta, ¿sale? Y el único caso que estas dos podrían ser iguales sería donde KF y KM fueran iguales. ¿Está bien? En ese caso, como KM y KF, en posible caso particular, fueran iguales, y como el desplazamiento también es el mismo, entonces PF sería igual a PM, o la fuerza de la fibra, pues igual a la fuerza de la matriz. Pero no es el caso. Aquí tenemos que la rigidez de la matriz es mucho menor que la rigidez de la fibra, ¿cierto? Y si están sufriendo el mismo desplazamiento, quiere decir que la fuerza que está resistiendo la fibra es mucho más grande que la fuerza que está resistiendo la matriz. Y de aquí podemos sacar algo muy claro que sirve para estructuras en general, que es que el elemento más rígido de una estructura es el que va a cargar más parte de la fuerza que se les aplique cuando están en paralelo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces voy a continuar con la sumatoria de fuerzas. Lo voy a poner, bueno, de hecho lo voy a poner acá abajo, ¿no? Para que aquí ya no me cabe. Voy a poner sumatoria de fuerzas en L igual a 0, positivo por acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es PC positivo menos PM y menos PF. Y esto debe ser igual a 0, ¿no? Porque está en equilibrio. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que queremos sacar es el módulo de elasticidad longitudinal, o sea, el que va en esta dirección. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué ecuaciones de la mecánica se relacionan con el módulo de elasticidad? La de fuerza es igual a módulo de rigidez por el desplazamiento. Fuerza es igual a módulo de rigidez por el desplazamiento. A la Sí, rigidez por el desplazamiento, ¿no? sí, Pero aquí no nos, o sea, esto no es el módulo de elasticidad, ¿cierto? La rigidez, no. ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otra ecuación hay? Muy famosa. La Muy de esfuerzo sobre deformación unitaria. esfuerzo sobre deformación unitaria. ¿Es esto? Sí, que sería la pendiente eh, de la recta en la región elástica de noción. ¿No sería más bien la ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es igual a E por E, al módulo de elasticidad por epsilon? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. La ley de Hooke, ¿no? Ahora, fíjense, nosotros no podemos meter en esta ecuación directamente la ley de Hooke, ¿cierto? Pues no hay cómo sustituir la fuerza directamente. Pero ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo calcularían el esfuerzo para este elemento? Que recuerden que tenemos aquí un área de la matriz y un área de la fibra. ¿Sale? O sea, este elemento que estamos viendo de perfil realmente es este elemento que tiene también este espesor. Fuerza sobre área. Exacto, fuerza sobre área. Entonces, si tenemos que, voy a ponerlo aquí,
el esfuerzo es igual, y le voy a poner el esfuerzo del compuesto, es igual a la fuerza del compuesto entre el área del compuesto, ¿cierto? De tal manera que el esfuerzo de la matriz es igual a la fuerza de la matriz entre el área de la matriz, y luego tendríamos que el esfuerzo de la fibra, pues es igual a la fuerza de la fibra entre el área de la fibra. Y aquí le puse M, no sé por qué, pero ahí está. ¿Cierto? Entonces, si estas ecuaciones las sustituimos en nuestra ecuación de acá, si quieren le pongo la ecuación, esta es la ecuación 1, y estas las ecuaciones 2, y le pongo sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, pues me quedaría aquí nada más despejo. Si despejo PC, me quedaría el esfuerzo C sobre el área C, ¿no? Entonces sería el esfuerzo C entre el área C es igual a, y ya despejo PC, bueno, lo voy a dejar ahorita como no puse el despejo, menos el esfuerzo en M entre el área M y menos el esfuerzo en F entre el área M, ¿cierto? Y todo esto igual a 0, ¿sí? Y ahora sí ya puedo meter la ley de Hooke, ¿se dan cuenta? Pero la ley de Hooke la tengo que poner en función del compuesto de la matriz de la fibra. Pero eso es muy sencillo, ¿no? Porque quedaría como que el esfuerzo del compuesto pues es igual al módulo de elasticidad del compuesto por la deformación que sufre el compuesto, y luego tendríamos que el esfuerzo de la matriz pues es igual al módulo de la matriz por la deformación que sufre la matriz, y luego el esfuerzo de la fibra es igual al módulo de elasticidad de la fibra por la deformación que sufre la fibra. ¿Sale? Y esta, si quieren, le llamamos la ecuación 3. ¿Está bien? Y entonces, si sustituimos la ecuación 3 en esta ecuación, que si quieren la llamamos 1.a, y aquí le ponemos sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 1.a, nos quedaría que es el esfuerzo, cambiamos el esfuerzo por el módulo de elasticidad, por la deformación, entre el A del compuesto, menos el módulo de elasticidad de la matriz. Si me equivoco me van corrigiendo, que luego me equivoco en los subíndices. Y esto es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿qué datos? Bueno, todavía podemos hacer aquí no sé. ¿A qué es igual la deformación del compuesto? ¿A qué es igual la fórmula de la deformación? ¿Cómo calculamos la deformación? Aparte de la ley de Hooke, ¿no? ¿Qué otra forma hay? La deformación es igual a... Longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Exacto. Longitud final, o lo podemos poner como... La variación de longitud. Delta de longitud entre longitud inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. En este caso, ¿quién sería delta? Se haría del todo el material compuesto, ¿no? Porque solamente lo Delta estamos esta, ¿no? analizando ahorita. O sea, esta de aquí. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Ah, sí, sí, O sea, porque sí. aquí tenemos la final. Si tuviéramos este punto la final, menos el inicial, nos quedaría este de aquí, que es delta. Entonces aquí directamente sería delta entre LI. Entonces, esta LI inicial lo puedo poner que es, por ejemplo, si lo pusiera del compuesto, sería la deformación del compuesto entre la L inicial del compuesto, ¿cierto? Y se fijan, la deformación de la fibra sería igual también a delta entre L inicial de la fibra, y la de la matriz pues sería de la misma manera. Pero si se dan cuenta, esta delta es igual a esta delta y es igual a esta delta, ¿no? Pero también sabemos que la L inicial del compuesto es igual a ¿quién? A la L inicial de... De la matriz y de la fibra. Exacto. Todas son iguales. Exacto. Entonces sabemos la L inicial de la fibra. Entonces de aquí podemos ver que la deformación del compuesto es igual a...
La deformación de la fibra y de la matriz. matriz. ¿Se dan cuenta? Pero hay que hacer este análisis, ¿sale? Entonces de aquí, si ya hicimos este análisis, sabemos que este es igual a este es igual a este y este es igual a este. ¿Está bien? Entonces, como les había comentado, ¿qué datos ya sabemos de nuestra ecuación? Pues sabemos, por ejemplo, la deformación del compuesto, la deformación de la matriz, la deformación de la fibra. También sabemos el ancho de el compuesto, el ancho de la matriz y el ancho de la fibra. ¿Sabemos el módulo de elasticidad de la fibra? No. Sí, ¿no? Es lo que les dije que les da el fabricante. ¿Está bien? Sí. O sea, este siempre lo vamos a saber. ¿El de la matriz? También lo También, conocemos. ¿no? Entonces, ¿cuál no sabemos? El módulo de elasticidad del compuesto. Esta es la incógnita que quiero despejar, porque esta es precisamente la variable que no conozco de mi compuesto. ¿Sale? Entonces, si yo ya despejo este de aquí, me va a quedar... Profesor, ¿Sí? solamente tengo una duda con respecto a la ecuación 1.a. Es que, bueno, se supone que usted terminó sustituyendo lo que era la ecuación 2 en la ecuación 1, pero ¿no debió haber sido producto en vez de razones? O sea, Producto igual de razón. porque si despeja a PC sería igual el Oh, producto sí, del sí, esfuerzo sí, ¿cómo se su llama? Material compañero, compuesto por el área. su compañero tiene toda la razón. ¿Se dan cuenta? Este de aquí estoy mal. La sustitución. Sí, su compañero tiene toda la razón. Porque aquí, pues si es el producto, es el esfuerzo en C por AC es igual a... bueno, ya voy a despejar el esfuerzo en C, ya que ahorita sé que es la incógnita, ¿no? Y si lo despejo, si se dan cuenta, me queda de este lado positivo y positivo, ¿no? Entonces me queda este de la matriz por... Ya que tenemos este error, pues ya pasamos al despeje inmediato, ¿no? De la matriz por el área de la matriz más el esfuerzo de la fibra por el área de la fibra, ¿sale? Y luego así sustituimos, como habíamos puesto ese dato, sustituyendo la ecuación, que es la ecuación 3, y le habíamos puesto 1.a en la ecuación 1.a. Vamos un momento porque estaba en el piso de abajo y ahí está pues un poquito frío, pero aquí en este día. Ahorita. Todavía no, campeón. Ve a hacer. A ver, espérate un momento. A ver, un momento, nada más tantito. Listo. Ok, tengo unos problemas. Lo que pasa es que también está aquí mi hijo. Y y pues no es sencillo, ¿no? Esta pandemia trae nuevos retos en todos los ámbitos. Bueno, y luego que uno no espera, ¿no? Como esto. ¿Está bien? Entonces aquí ya sustituimos la ecuación 3 en este de aquí. Y aquí sí, si vamos a sustituir el esfuerzo, ya me queda que es S por la deformación en C por AC. Esto es igual a de la matriz por E de la matriz más E de la fibra por E de la fibra. ¿Ahora sí voy bien? Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Ahora sí. Ahora, si se dan cuenta, ya aquí, como despejé la variable que quiero, y aquí lo que puedo ver, y aquí me falta, miren, voy bien, y me como algo siempre, ¿no? M de la matriz, más E de la fibra, por E de la fibra, por A de la fibra, ¿vale? Entonces se dan cuenta, como ya dijimos, la deformación es la misma en todos los elementos, entonces si esto yo lo paso de este lado, pues se va a eliminar, ¿no? Esta con esta se hace unitaria y se va se va esa deformación, ¿cierto? Y entonces si paso la A del compuesto, el ancho del compuesto, me quedaría que el módulo de elasticidad del compuesto es igual a M del compuesto entre AM, entre el ancho del compuesto más, y de manera similar, me quedaría de la fibra entre el ancho de la fibra. ¿Y estos de aquí quiénes son?
¿Los conocen o no los conocen? Las fracciones volumétricas. Exacto. Entonces se dan cuenta que aquí es la fracción volumétrica de la matriz más E de la fibra por la fracción volumétrica de la fibra. Y aquí no le puse, pero este E es el módulo de elasticidad longitudinal del compuesto, ¿sale? Porque lo usé usando las propiedades longitudinales del compuesto. Digo, del compuesto, de los elementos. O sea, la dirección de trabajo en la cual los analicé es en la dirección L, y de ahí saqué esta relación. Entonces, este, por tanto, tiene que ser el módulo que trabaja en el eje L del compuesto. ¿Sale? Muchas veces ya nada más le voy a poner L. ¿Está bien? Y se va a sobreentender que es el del compuesto. ¿Sale? Entonces, ¿qué me pueden decir de esta ecuación? Pues podría ser que eso ya sale conociendo, bueno, con los datos que nos da el fabricante, ¿no? Porque... Este de aquí, estos dos, son datos de fabricante, ¿no? Ujú. Porque esto es lo primero que se hace cuando se diseña un compuesto, se hace a mano. O sea, bueno, pueden programarlo, pero estos son los cálculos que se hacen. Entonces, estos datos son de fabricante. Entonces, cuando ustedes quieran hacer estas ecuaciones, lo importante es saber de dónde salen los datos. Entonces, el módulo de elasticidad de la matriz y de la fibra, pues son datos del fabricante. Esto del datasheet de lo que compren, de la resina y de la fibra que compren, ahí va a venir, ¿no? Y estos dos, la fracción volumétrica de matriz y la fracción volumétrica de fibra, ¿de dónde vienen? De nuestro proceso de manufactura. Exacto, del proceso de manufactura. ¿A todos les queda claro por qué viene de ahí? No, profe, ¿podría explicar, por favor? Cada proceso de manufactura de materiales compuestos, los que van a exponer, producen diferentes porcentajes de fibra. ¿Está bien? Y tienen porcentajes de fibra que si uno los aplica correctamente pueden alcanzar. Por ejemplo, bolsa de vacío, bien aplicado, este puede llegar hasta el 60% de fibra. O sea, una fracción volumétrica del 60% de fibra. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros diseñamos, lo que tenemos que ver son estos porcentajes. Por ejemplo, otro, el de a mano, que es así, nosotros impregnamos a mano, pues ese anda entre el 30, ¿no? 30 y a lo mucho 40 de porcentaje de fibra. ¿Está bien? Entonces, estos porcentajes nos van a ayudar a estimar nuestros valores de los módulos de elasticidad, pero los vamos a sacar las fracciones volumétricas, sobre todo, pues, en primera instancia el de fibra, porque este es el que nos dan los datos de los diferentes procesos, porque el otro, pues simplemente si tengo 60% de fibra, pues cuánto tengo de matriz, lo que resta, ¿no? 40%. Entonces por eso nada más nos dan este dato, pero ya con este pues podemos calcular el de la matriz y ya completar la ecuación. ¿Está bien? Pero salen del proceso que yo esté usando y también del material que yo esté utilizando. Hay veces, por ejemplo, que yo uso bolsa de vacío, pero utilizo una fibra de tejido muy abierto. Y como la fibra de tejido es muy abierto, entonces no importando si está bien o mal hecho no importando que esté bien sellado, aún así como pues tiene el tejido muy abierto, pues ahí la fibra se va, la resina se va a alojar entre las fibras, que digamos que tiene un tejido así, y pues aquí la resina va a estar. Y entonces no va a haber forma de que nosotros obtengamos porcentajes mayores, aún aunque el proceso de manufactura me indique que puede obtener hasta un 60% de fibra. También va a depender del tipo de tejido que estemos utilizando, si es muy abierto o es muy cerrado. Entre más cerrado, un mayor porcentaje de fibra podemos alcanzar, entre más abierto, un menor porcentaje de fibra. ¿Sale? Pero se puede estimar de manera conservativa diciendo que, bueno, pues puedo decir que un 50% de fibra para el caso de bolsa de vacío. En mi caso, yo, por ejemplo, que la fibra que utilizo no es cerrado el tejido y pues bueno,
siempre comprobamos que la presión de vacío esté a los 22, 23 P6, que es lo máximo que alcanza en la Ciudad de México, pues yo considero en mis cálculos generalmente que es un 60% de fibra para el caso de bolsa de vacío, ¿no? Y me ha dado buenos resultados. Luego hacemos la experimentación y, bueno, echamos la experimentación y pues sí, más o menos, ¿no? Pero eso se sacan de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, no es un cálculo exacto, por eso les digo, todo esto es una estimación. Pero dependiendo de su conocimiento, su experiencia del tema, esta estimación puede ser menos o más precisa, tomando como referencia, por ejemplo, la experimentación, o sea, ya obtener este módulo experimentalmente. Porque esta forma, pues nosotros lo calculamos, es un estimado, y la otra forma, pues sería agarrar precisamente nuestra placa de material compuesto, someterla a tensión y tronarla. Y de los datos, del diagrama esfuerzo de formación que obtengamos de ahí, pues entonces la pendiente, ese es el módulo de elasticidad, y no se despega mucho realmente de este cálculo, ¿sale? O sea, tampoco crean que se despega bastante, un 10%. Bueno, si el ingeniero no conoce bien, por ejemplo, estos datos, no sabe cómo obtener también las fracciones volumétricas, entonces sí se puede despegar mucho más, ¿no? Pero si se trabaja bien en esto, si se consiguen bien los datos, entonces nuestros cálculos pueden ser muy precisos, ¿sale? ¿Dudas? Entonces, profe, primero se adquiere el material de un fabricante que te lo da como, te da la matriz y la fibra juntos, y después, No, dependiendo cómo. puede ser diferente, o sea, hay dos tipos de presentaciones, que es, tú por un lado compras la fibra seca, no tiene nada de resina, y así viene, ¿no? A ver, déjenme. Es que, ¿saben qué? Como la otra vez no me alcanzó, a ver, pero vamos a ver aquí. Vidrio, trabajos, fibra de... Bueno, sí. A ver aquí. Todo. Esta no tiene hacia imágenes. Entonces, fíjense, esta es una presentación. ¿Sale? Este de aquí. Este. ¿Se dan cuenta? La fibra está seca, no tiene resina. ¿Está bien? Entonces nos pueden vender los dos componentes por separado. Es decir, yo puedo escoger cada componente por separado. Puedo decir, yo quiero esta fibra de carbono con este tejido. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, miren este tejido, como lo tiene. Hay diferentes tipos de tejido. A ver, déjenme ver si aquí aparece otro. De fibra. Es que estas son cosas diferentes. Bueno. Aquí miren. Este tejido. Aquí tenemos otro tejido. Aquí tenemos otro tejido. ¿Se dan cuenta? Y hay otros tejidos que son todavía diferentes. Aquí miren, hasta el patrón se ve diferente. Entonces hay muchos tipos de tejido, muchas configuraciones, ¿sale? Miren, por ejemplo, si lo tomáramos, está abiertísimo, ¿no? Está muy abierto. Este no es un tejido de fibra de carbono, este es una malla, ¿no? Pero la fibra de carbono está trenzada a algunos tejidos de esta misma manera, ¿sale? Y por otro lado, podemos comprar las resinas, pero se dan cuenta, yo puedo decir, yo quiero este tipo de fibra. Puede ser de vidrio, de carbono, de boro, bueno, de boro comercialmente no se pueden conseguir fácilmente. Arámida, esa es cara también. Y luego nosotros decir, quiero este tipo de matriz, o sea, este tipo de resina. ¿Está bien? Pero existen los preimpregnados. Y aquí le corté ¿no? Ajá. Por ejemplo, es un preimpregnado unidireccional. Aquí, por ejemplo, ya viene con resina. ¿Está bien? Aquí el fabricante lo que nos da ya es la propiedad de la lámina. Es decir, ya nos daría el longitudinal del compuesto. Ya no tendríamos que calcularlo,
y nos daría el E longitudinal del compuesto de cada lámina. Entonces aquí ya no, si tienen un preimpregnado, eso ya el fabricante les da las propiedades mecánicas. ¿Está bien? Estimadas. Pero en dado caso que nosotros lo adquiramos, y aquí hay más preimpregnados, miren cómo vienen cubiertos con unos plastiquitos. Estos son bien fáciles de usar, me gustan mucho, pero son muy caros los preimpregnados y tienen fecha límite de uso. Entonces digamos que tienen pues igual un año, tal vez un año y medio algunos, y luego de eso pues van perdiendo propiedades y ya no te los permiten usar para hacer un componente que vaya a ser reparado o puesto en una aeronave, ¿no? Entonces ese es el problema de los preimpregnados, son caros y, y tienen un tiempo de vida útil, ¿sale? Y vienen así con estas dos protecciones. Estos son bien fáciles de trabajar, pero sí fácil. Hasta se pegan solitos. O sea, tú agarras, los pegas. Está también. Son muy sencillos de trabajar estos de aquí. Profesor, principalmente ¿para qué se utilizan los preimpregnados? ¿O qué aplicaciones tienen? Generalmente es lo que más usan en aeronáutica, usamos los preimpregnados. Casi no usamos telas secas. Y luego la resina. Entonces sí, generalmente usamos preimpregnados. Es que los preimpregnados Es, ya tienen una cantidad, digamos que de resina sobrante, es muy poca la que ya tienen. Es que cuando tú impregnas a mano, tú le puedes agregar mucha resina, y estos de aquí ya tienen una cantidad sobrante de resina muy pequeña. Entonces eso te asegura, y Profesor, aparte que están completamente mojados en la fibra, entonces ya te asegura que la... Sí, perdón, ¿alguien me decía algo? sí, igual, bueno, hay un canal en YouTube que se llama INSI Composites Ltd. Y bueno, se supone que termina siendo una compañía americana que se dedica a estar fabricando modelos de fibras de carbono y de otros materiales compuestos, pero ahí justamente también termina teniendo un video explicativo de un tutorial acerca de cómo terminan utilizando también laminados preimpregnados. Entonces, bueno, solamente por curiosidad, si mis compañeros también quisieran buscarlo por YouTube, es solamente Easy Composites y lo encuentro fácilmente. Pero es bien sencillo usar preimpregnados. O sea, bueno, comparado con o sea, usarlos sin preimpregnar. Porque generalmente yo uso, o en la escuela usamos, para las prácticas y para las piezas que hemos hecho de material compuesto, para proyectos, lo hacemos con telas secas, ¿no? Y luego también la resina. Y generalmente usamos bolsa de vacío, infusión de resina o autoclave, ¿no? Este, pero pues sí, yo he llegado a trabajar con preimpregnados. En Francia trabajé con preimpregnados y pues sí son bien sencillos de trabajar, ¿no? Entonces esto, entonces podríamos decir que se usan los preimpregnados en la aviación porque el proceso de manufactura es más preciso para dejar como menos resina. no, o sea, estos, cuando tú compras un preimpregnado, ya la cantidad de resina sobrante es muy pequeña, ¿está bien? Y cuando tú lo haces a mano, tienes un excedente de resina muy grande. Y eso es mucho más difícil de desalojar. Entonces, con los preimpregnados, tú aseguras o tienes más seguridad de que el porcentaje de fibra sea mucho mayor porque ya el excedente de resina es muy poquito. ¿Está bien? Y aparte ya estás seguro de que toda la resina esté rodeando a las fibras. Ya no vas a tener partes secas, que pudiera ser si tú haces una mala impregnación manual. ¿Sale? Y por otro lado, tiene la ventaja de que estos se adhieren. O sea, son como estampas. ¿Sale? De tal manera que cuando tú tienes ángulos, cambios de ángulos muy bruscos, pues por ejemplo, cuando tú lo haces a mano, impregnas a mano, luego se te cae la fibra. Pero estos no, estos ya se sujetan. Entonces, por eso es que son muy, muy nobles para el trabajo. ¿Sale? No se deshilachan, o sea. Y entonces tú puedes ir como pegando calcomanías, así, chin, chin, chin. Y también las puedes despegar luego para corregir. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es más fácil trabajar y por eso se prefieren, porque también ya aseguran un porcentaje de fibra mayor, porque el exceso de resina que traen ya es muy pequeño. ¿Está bien? Por eso se prefieren los preimpregnados. Pero su fabricación es costosa. Por eso es que son costosos también. Y aparte tienen un tiempo de vida útil. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fabricamos muy seguido,
pues tal vez sí, preimpregnados, pues no se nos van a echar a perder porque los vamos a ir sacando, ¿no? Pero imaginen empresas que no tienen, digamos, un tiraje muy grande de materiales compuestos, pues lo mejor es tener las fibras ahí e ir comprando la resina conforme se vayan haciendo las piezas. Entonces también depende de eso. Pero en aviación generalmente se utilizan preimpregnados. La gran mayoría de fibras que se usan ya vienen preimpregnadas. Y aquí el fabricante, pues ya nos da las propiedades de la lámina. ¿Sale? Nada más hay que, para alcanzarlas, hay que seguir las rampas de curado que nos da el fabricante. ¿Está bien? Eso cuando vean los procesos van a ver lo de rampa, y si no, se los voy a explicar también durante, pero ya cuando hagan las exposiciones, ¿no? También por eso no me quiero meter mucho en esto y seguir con las ecuaciones, pero también es importante que sepan cuándo se usan las ecuaciones y, por ejemplo, cuándo no. En preimpregnados, pues ya no, porque el fabricante nos da las propiedades. ¿Está bien? Pero cuando nosotros compramos, por un lado, nuestra fibra y por otro lado compramos nuestra matriz, entonces sí podemos usar lo que hemos estado viendo y calcular nosotros el módulo de elasticidad del compuesto. En este caso, pues lo único que hemos aprendido es el LC del compuesto, ¿no? Ya le voy a borrar la C, ya no le voy a poner EL y se va a sobreentender que es el módulo de elasticidad longitudinal del compuesto. ¿Sale? ¿Dudas? Ya no, profe. Muchas gracias. Entonces acuérdense, siempre es bien importante saber bajo qué condiciones puedes usar estas ecuaciones. Porque lo que nosotros queremos hacer es utilizar las ecuaciones para resolver problemas reales. ¿Está bien? Y si no sabemos cuándo o bajo qué condiciones usar nuestros modelos matemáticos, pues de poco sirve. Entonces ahí pónganle notitas. Por eso yo les puse proceso de manufactura, fabricante, ¿no? Y si quieren añadirle otra nota, en caso de que sea un preimpregnado, el fabricante ya da los módulos de elasticidad o las propiedades mecánicas de la lámina del compuesto que al final tenemos después del proceso de curado, ¿no? O sea, ya nos daría el módulo de elasticidad del compuesto, tanto en L como en T, el módulo de Poisson y el módulo cortante. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, ¿puedo borrar? Adelante. Ahora, yo les comentaba que los exámenes son a cuaderno abierto, entonces hacer apuntes con hojitas y todo les ayuda bastante para que no se confundan, ¿no? Nada más espérenme tantito, voy a ver a mi hijo porque si le pasa algo cuando regrese su mamá, yo dejo de existir. ¿Y para qué quieren? Adelante, profesor.
Listo. Bueno, entonces ya borramos esto. Ahora vamos a ir por el módulo de elasticidad transversal. Entonces, si para el módulo de elasticidad longitudinal aplicamos una fuerza P longitudinal, ¿qué creen que vamos a hacer para el módulo de elasticidad transversal? Fuerza P transversal. Exacto, una fuerza transversal. Entonces aquí voy a poner una fuerza, bueno, voy a poner un poquito más despegada, una fuerza P, que es la fuerza que le estoy imprimiendo al compuesto. Y bueno, lo voy a dibujar hacia mano alzada. Entonces mi material compuesto se deformaría así, ¿no? ¿Sale? Y también la de la matriz pues iría para acá, ¿no? Bueno, derechito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, esto de aquí es como si yo tuviera dos resortes así. Y les estuviera aplicando a los resortes una fuerza P, que le voy a poner fuerza P del compuesto. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hace rato, cuando veíamos los resortes en paralelo, o consideramos que el sistema estaba en paralelo, por lo tanto, consideramos que podíamos hacer cambiar a un sistema de resortes en paralelo, decíamos que el desplazamiento era el mismo, el desplazamiento era igual para todos, pero que la fuerza era diferente a las fuerzas que se desarrollaban en los resortes, ¿no? Le voy a poner R. ¿Sale? En este caso, ¿qué creen que pase? ¿Creen que el desplazamiento que sufre cada resorte sea el mismo? Va a ser diferente, ¿no, profe? La fuerza Exacto, va a ser diferente. ¿Y la fuerza qué, perdón, compañero? va a ser igual, ¿no? Y la fuerza va a ser igual, ¿sale? Entonces, de aquí tenemos que, por ejemplo, el desplazamiento que causa, el desplazamiento que va a sufrir el compuesto va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento de la fibra más el desplazamiento de la matriz, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, aquí tenemos que meter el módulo de elasticidad de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Igual partiendo de las deformaciones. Podemos hacer de las deformaciones. Entonces, por ejemplo, la deformación es igual a ¿quién? La deformación del compuesto. Si se fijan, ahora seríamos esta área, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí sería el área, porque esta área es la que, esta fuerza, por ejemplo, si quisiéramos calcular el esfuerzo, ¿cómo sería el esfuerzo? Entre esta área de aquí, ¿no? Entonces, el esfuerzo, por ejemplo, de la fibra sería igual a la fuerza que le estoy aplicando a la fibra entre el área de la fibra, ¿no? Análogamente, la de la matriz, pues sería la fuerza de la matriz entre el área de la matriz. Y finalmente la de compuesto, sería el esfuerzo compuesto, sería la fuerza de compuesto entre el área de compuesto. Aquí. ¿Bien? Pero si de aquí habíamos dicho que, por ejemplo, ¿qué fuerza está soportando este resorte? Pues podemos, por ejemplo, cortar aquí. Y si cortamos ahí, vemos que ese resorte, que se le está aplicando una fuerza PC, pues tiene que estar soportando a su vez una fuerza PC, ¿no? ¿Está bien? Para que el equilibrio se mantenga y esto de aquí no se mueva. Entonces sabemos que la fuerza, bueno, aquí le voy a poner fuerza, este va a ser perdón, este va a ser K de la matriz primero está y luego la fibra, ¿sale? Entonces esta va a ser la fuerza que está soportando la fibra. Entonces si hiciéramos sumatoria de fuerzas en el eje T, en este caso, vemos que P, que está soportando la fibra, tiene que ser forzosamente igual al P del compuesto, ¿cierto? Y de aquí es la condición que nos decía el compañero, que todas las fuerzas tienen que ser igual a PC, las fuerzas que están desarrollando en el resorte. Y luego, si nosotros cortáramos más adelante, aquí, entonces, ¿qué fuerza es la que tiene que estar actuando? Y de hecho, hasta el sentido, pues tiene que ser así.
Entonces de aquí se diría que es P en la matriz, y de aquí pues sacaríamos que la P de la matriz pues también es igual a la P del compuesto. ¿Está bien? Entonces de aquí sacamos, como su compañero mencionó, que la fuerza que actúa en cada resorte es la misma y es igual a PC. ¿Sale? Entonces, y de aquí, por ejemplo, podemos de la ley de Hooke sacar que, bueno, sabemos que el esfuerzo, que la ley de Hooke es E por este, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos desplazamientos, no tenemos deformaciones. ¿Cómo le haríamos para, a partir de esta, poderla meter aquí? ¿La deformación a qué es igual? Al desplazamiento entre la longitud inicial. Exacto, el desplazamiento entre la longitud inicial, delta, bueno, delta L, ¿no? Entonces, fíjense, si esto ya lo pongo en términos del compuesto, me quedaría que es el del compuesto por este del compuesto y este del compuesto, ¿no? Si ya pongo esta de aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el esfuerzo del compuesto es igual a S del compuesto por, ¿y cuál es el desplazamiento que sufrió nuestro compuesto? Pues es delta C, ¿no? Decimos que es delta C. Delta C entre LC, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces el de la fibra o el de la matriz, voy a empezar por el de la matriz, sería E de la matriz por delta de la matriz por entre también LC, ¿cierto aquí? Porque tanto la fibra como la matriz pues tienen la misma longitud. ¿Sí? Ah, no, pero aquí les, bueno, va a salir lo mismo. No, no va a salir lo mismo. Sería A, ¿no, profe? Exacto. Ajá. Aquí A del compuesto y aquí A de la matriz. ¿Sí se dan cuenta? Porque es esta longitud la que estamos estudiando, no esta de aquí arriba, me está equivocando, ¿no? Estamos estudiando el crecimiento, o bueno, el alargamiento, la deformación, pero en el eje T. Entonces tenemos que usar como inicial el ancho de la matriz, el ancho de la fibra y el ancho del compuesto. ¿Sale? Lo que sí es que delta, como también estamos considerando este delta y este delta, bueno, el delta que hay, aquí, es que este delta ya está sumado al otro delta, por eso no es exacto esto. Pero también el delta de aquí, que es el delta de la fibra, y este es el delta de la matriz, y la suma de los dos es delta del compuesto. ¿Está bien? Entonces aquí sería el delta de la fibra es igual, perdón, el esfuerzo de la fibra es igual a el módulo de la fibra por el delta de la fibra entre el ancho de la fibra. Entonces, ¿todos de acuerdo? Sí. Bien, entonces aquí ya es claro lo que voy a hacer, ¿no? Estas ecuaciones, esta le voy a poner mi ecuación aquí, voy a empezar con mi ecuación 1. Estas van a ser las ecuaciones 2. Y esta al final va a ser mi ecuación 3. ¿Vale? Entonces, de aquí voy a despejar delta C y voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces voy a decir sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1. De tal manera que si yo despejo delta C, ¿cómo me va a quedar? Es el esfuerzo en C entre S por AC, ¿cierto? Fíjense, porque luego me equivoco, ¿eh? Entonces aquí me quedaría de la fibra, perdón, épsilon, o el esfuerzo de la fibra, entre el E de la fibra, entre el ancho de la fibra, y luego aquí me quedaría más el delta de la matriz, entre el A de la matriz y el ancho de la matriz. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, y de aquí, si se dan cuenta, podría sustituir la ecuación 3 en pero si hago este análisis como lo hice anteriormente, me lo puedo evitar, porque, por ejemplo, el P de la fibra, a ver, no, sí lo voy a tener que meter forzosamente, sí, no lo voy a poder hacer, sí, lo voy a meter, entonces, voy a sustituir ahora
pues ya el esfuerzo entre este de aquí, ¿no? Sustituyendo, este va a ser mi ecuación 1.a, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 1.a, me quedaría que es el esfuerzo, este de aquí, entonces arriba me quedaría PF, ¿no? PF. A ver, déjenme ver si voy bien. A ver. Ah, no, sí, fíjense, sí. Sí lo podemos hacer. Aquí me estaba confundiendo. Pero ya de aquí lo podemos ver fácilmente. Fíjense, el área F es esta, les decía, ¿no? AF, esta primera. Esta área es esta la que estoy usando, ¿cierto? Porque aquí está la fuerza PC. ¿Sí? Sí. Y esta área que está escondida no se ve, es igual también a esta área de la fibra, ¿no? Sí. Sí. Entonces el área del compuesto también sería igual, ¿no? Exacto. Entonces de aquí podemos concluir que si el área de la fibra es igual al área de la matriz y al área del compuesto, y si sabemos que la P de la fibra es igual a la P de la matriz y a la P del compuesto, sabemos que el esfuerzo de la fibra va a ser igual a el esfuerzo de la matriz igual al esfuerzo del compuesto, ¿cierto? Entonces, lo iba a sustituir y luego iba a hacer esta misma observación aquí, pero para no escribir tanto, pues ya de aquí mejor hago la observación que los esfuerzos son iguales, ¿cierto? Entonces, si yo paso el esfuerzo del compuesto del otro lado, y como son iguales, pues se van a hacer 1. Y de tal manera que me va a quedar que es A del compuesto entre S es igual a A de la fibra entre EF más A de la matriz entre EM. ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces esta de aquí es mi incógnita, por lo tanto, si la despejo, es S me va a quedar como 1 sobre EF entre por AF entre AC, porque está multiplicando, pasa dividiendo, más 1 entre EM por AM entre AC, ¿sale? Y aquí tenemos de nuevo a nuestras viejas amigas, ¿no? Las fracciones volumétricas. De tal manera que esta ecuación pues ya me puede quedar como 1 sobre EC, que es igual a la fracción volumétrica de la fibra entre el E de la fibra más la fracción volumétrica de la matriz entre el E de la matriz, ¿sale? Y si ya queremos despejar esto, pues me va a quedar que es S directamente va a ser igual a 1 entre la fracción volumétrica de fibra entre el E de la fibra más la fracción volumétrica de la matriz entre el E de la matriz, ¿sale? Y aquí tenemos el EC transversal del compuesto, ¿sí? Que ya nada más posteriormente le voy a poner el IT, ¿no? O ET, módulo de elasticidad transversal con el subíndice T, ¿sale? Y de aquí lo mismo, los módulos de elasticidad de la fibra matriz, fabricante, fracciones volumétricas, proceso y tipo de material, tipo de fibra, y eso nos daría, con esta ecuación, el módulo transversal de nuestro compuesto. ¿Sale? Y este procedimiento nos referimos a él ya como el diseño del material compuesto, porque hay que calcularlo, ¿se dan cuenta? Entonces, este cálculo que hacemos le decimos diseño del material compuesto. Porque, por ejemplo, les digo, mucha gente que pues no, digamos, no tiene muchos conocimientos de compuesto, no sabe que hay que hacer este procedimiento. Ya les dije bajo qué condiciones. Los preimpregnados no, pero muchas veces sí usamos fibras secas y la resina aparte. Y pues no sabe cómo calcular las propiedades mecánicas, entonces pues generalmente lo que siempre hacen es que agarran las de la fibra, porque son muy altas, y las de la matriz como son pequeñas, pues dicen, no, pues seguramente el material compuesto, pues voy a poner el elemento con las propiedades más altas, ¿no? Cuando realmente el material compuesto no tiene ni las propiedades tan altas como la fibra,
pero tampoco las propiedades tan bajas como la matriz. ¿Sale? Depende del porcentaje de fibra que tengamos. ¿Dudas? Profe, nada más del cálculo no tengo dudas, pero como haciendo una comparación con lo que más conocíamos antes, como materiales, que son los metales, una diferencia entre, bueno, así a primera vista de esto, entre los metales y los materiales compuestos es que los metales solo tienen como ciertas propiedades mecánicas en cualquier dirección y los materiales compuestos depende de la dirección de cómo los estemos usando, van a cambiar sus propiedades. Exacto. Y aquí se ve bien claro porque ¿qué? Este de aquí es el transversal. Y si se fijan, es uno entre y estos términos. ¿Está bien? Entonces, este entre este nos va a salir menor siempre por cómo están acomodados que el E longitudinal, que es directamente el E de la fibra por la fracción volumétrica de la fibra más el E de la matriz por la fracción volumétrica de la matriz. Entonces, esta ecuación siempre va a dar, esta primera va a dar valores mucho más grandes o más grandes en general que esta de aquí. ¿Está bien? Por la configuración que se tiene. Ok, sí. Entonces, cuando se va a usar en una aplicación, hay que tener cuidado también en cómo se acomoda la red del material compuesto. Sí, o sea, esto es para una lámina unidireccional. O sea, todo lo que estamos viendo es para una lámina unidireccional, porque se dan cuenta, nada más estoy considerando una fibra en una dirección. ¿Está bien? Sí, eso iba a preguntar. ¿Cómo? Una dirección. ¿Sale? Ok. Pero ¿qué pasaría si tenemos ya un tejido? Es decir, digamos que un tejido que tuviera, así, nada más por el ejemplo, 4 fibras de este lado y 4 fibras cruzando así. Ahí, ¿qué va a pasar? Que si nosotros decimos que este es L, el eje L, y este es el eje T de esta lámina de material compuesto, entonces se dan cuenta aquí, sí va a pasar que esta lámina L va a ser igual a ET. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de fibras en una dirección y el mismo número de fibras en la otra dirección. Y este tejido se le llama tejido equilibrado. Los unidireccionales, que es lo que estamos estudiando ahorita, entonces aquí sí vemos que el EL, pues sí va a ser diferente de esta placa que hagamos, que la consolidemos, que el ET. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, las fibras son las que más rigidez aportan, pero nada más trabajan longitudinalmente. Transversalmente, ¿quién es el que trabaja principalmente? En este caso. La matriz. ¿Sale? Entonces, por eso es que la ecuación también refleja esa condición. Por eso es que estos valores son más pequeños comparados con los de la primera ecuación, que es este de aquí. Porque también refleja esto, este comportamiento. Mientras que en la dirección longitudinal las que trabajan son las fibras y son las que tienen las propiedades mecánicas más elevadas. Por eso es que el L es alto. En la otra dirección, el que trabaja principalmente, pues es la resina. Porque las fibras nada más, su principal aportación de carga es longitudinal. ¿Sale? Transversalmente, es más, hasta digamos que rompen la continuidad de la resina y de hecho las propiedades van a ser un poco más bajas que la de la resina. ¿Sale? Ok, profe, muchas gracias. Pero, por ejemplo, si nosotros agarramos y tenemos este tejido, nosotros podemos usar esta primera ecuación y luego esta segunda ecuación no nos serviría, sino que ya sacando EL, pues también habríamos obtenido ET. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es usar esta ecuación de aquí. ¿Sale? Esta ya no.
No tiene sentido. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces. Todos esos detalles, si no me los preguntan, luego no los aclaro. Por eso es bueno que pregunte, ¿no? Ya lo que no sepa, pues ya lo invento. No, no es cierto. Les digo, lo que no sepa, siempre les digo. Y luego lo busco para encontrar, aclarar la duda, ¿no? Pero sí, por eso es bueno que me pregunten. Que luego así uno, se centre en unas cosas y se le olvida luego que no explicó otras. Pero también es por el tiempo que tenemos, ¿no? Es poquito tiempo. Y uno luego quiere, tardar su tiempo para explicar cosas y todo eso. Yo pienso que es mejor porque luego avanzar muy rápido sin luego ponernos a explicar detalles nos hace que no sepamos o no podamos resolver problemas reales porque no asociamos las ecuaciones con el comportamiento, como ahorita lo hicimos, ¿no? Ahorita vemos cómo las ecuaciones salieron de nuestro planteamiento del problema y sacamos estas soluciones analíticas, pero también luego revisamos el problema físico real y también vemos que tiene que ser congruente con estas dos ecuaciones que escribimos, ¿no? ¿Y qué casos son los que describen estas dos ecuaciones? Porque aunque a algunos les pareció claro que esta es una fibra unidireccional, realmente no es tan claro, ¿cierto? Y ahorita sí ya dijimos, no, esto es modelos para unidireccionales, ¿sale? Estamos tomando una fibra, porque también se acuerdan que lo que hicimos que fue este fue con el que empezamos, ¿no? Nuestro volumen mínimo representativo y nada más era una fibra cubierta de resina y la fibra estaba así, ¿cierto? Y luego lo pasamos al modelo concentrado donde toda la masa de la matriz la pasamos de un lado y toda la de la fibra la pasamos del otro. Entonces se dan cuenta, el modelo con el que empezamos es unidireccional, ¿cierto? Sí, profe. Bien, entonces. Bueno. ¿Alguna otra duda? Parece que no. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si nos da el tiempo. Sí. Para el módulo de Poisson, ¿no? ¿Puedo borrar? Sí. Pues si quieren tiempo para los apuntes, adelante. Pero si no, pues continuamos. Este mismo diagrama nos va a servir. Entonces no lo voy a tratar de limpiarlo, ¿no? Ya le metí un... Bueno. ¿Se encuentra la compañera que cursó con el doctor Hilario? Sí, aquí estoy, profe. ¿Qué tal? ¿Sí es lo mismo que ve el doctor Hilario? No, igual, pero sí parecido. Sí, tiene parecido. Parecido, ¿no? Solo que esto lo vimos en el segundo parcial. Sí, porque se centran sobre todo a las exposiciones, ¿no? Sí, en efecto. Ah, sí. Pero bueno, aquí está. Entonces, pues vamos a hacer, igual le vamos a aplicar una fuerza que nos va a producir, pero ahora vamos a tomar, hace rato, ¿cómo se deformó cuando le apliqué la fuerza? Se deformó así parejito, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Así, parejito. Pero si tomamos en cuenta el efecto de la constricción del espesor, realmente cuando yo le aplique la fuerza, esto se va a encoger así, ¿no? ¿Sí o no? O ¿Sí sea, o no? hacia adentro, profe, yo no alcancé a ver. O sea, cuando nosotros lo hicimos la primera vez que le aplicamos una fuerza longitudinal en el eje longitudinal, decíamos que se deformaba así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso trabajábamos con la ley de Hooke y la ley de Hooke desprecia ¿a quién? A la deformación Las transversal. deformaciones transversales, ¿cierto? ¿Y quién es el que relaciona las deformaciones transversales?
Pues bueno. La ¿Alguien? relación de Poisson, ¿no? Exacto, relación de Poisson. Y en la relación de Poisson, lo que ya tenemos en cuenta es que cuando nosotros aplicamos una fuerza, no solamente hay una deformación en el eje donde aplicamos la fuerza, sino que en los ejes transversales de la aplicación de la fuerza también hay una deformación, ¿cierto? De tal manera que es una forma más realista de analizar la deformación de un material. ¿Está bien? Entonces, si vemos aquí ya tenemos ya un delta de la matriz. Bueno, voy a poner, bueno, sí le voy a poner delta de la matriz y delta de la fibra. ¿Está bien? Y esto de aquí, pues sería, pues todo lo del compuesto. ¿Está bien? De tal manera que delta del compuesto va a ser igual a delta de la matriz más delta de la fibra. Y ya voy a cambiar a color negro porque este ya... ¿Sale? ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí, no. Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces, ¿se acuerdan cómo era la ecuación del módulo de Poisson? Creo No, que profesor. Era Te fallamos. la deformación transversal entre la deformación longitudinal, ¿cierto? ¿Sí o no? Es esta. Sí. Bueno, y aquí ya tenemos, entonces, el módulo de Poisson es este. Entonces, estoy viendo, ¿le pongo C del compuesto o ya lo manejo así? Ya lo manejo así, ¿no? Bueno. En dado caso, nosotros lo que queremos es, ahora sí que meter esta ecuación aquí. ¿Cómo le hacemos? Con la fórmula anterior, profe, de deformación es igual a Por ejemplo, la deformación en T, pero fíjense, deformación en T, la deformación transversal, ¿a qué va a ser igual? Y aquí fíjense, también voy a poner algo para que, sí, o sea, muchas veces los subíndices son muy importantes porque nos indican la dirección del desplazamiento. En este caso sí ya necesito indicar la dirección de desplazamiento que voy a contar. Por ejemplo, aquí va a ser delta transversal del compuesto, ¿cierto? Sí. Y que es igual a delta M, primero puse el T, ¿verdad? Delta transversal de la matriz más el delta transversal del compuesto, ¿sale? Entonces aquí sí, porque tengo ya en este caso tanto deltas en el eje T, tanto delta en el eje L, ¿no? Por ejemplo aquí pues tendría un delta también, ¿sale? En este caso lo estoy tomando en cuenta, son los delta T. Aquí ya no le voy a poner porque no me caben, ¿no? Pero aquí sería delta TM, delta TF y delta TC, ¿sí? De tal manera que me queda esta ecuación. Ahí nada más pónganle ustedes notitas y corríjanlo, ¿sale? Entonces, se dan cuenta aquí, por ejemplo, delta T a qué es igual. Delta T del compuesto. pues la deformación transversal del compuesto es la delta del compuesto sobre la longitud inicial del compuesto, ¿no? Ajá. Entonces aquí sería delta TM entre... La longitud inicial ¿Pero cuál es la longitud transversal. inicial del compuesto? AC. AC, ¿no? El ancho del compuesto. Porque estamos en el eje transversal. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Y se dan cuenta, aquí ya tengo esta, ¿no? Esta ya la puedo meter aquí. Y ya tendría la deformación y esto, pero yo lo que quiero es el módulo de Poisson, pero bueno, para allá vamos. Entonces, análogamente a esto, pues yo tendría que delta T de la matriz, pues sería delta T
Ah, y aquí le puse la matriz y no me dicen ustedes, es del compuesto también, ¿no? Delta T de la matriz entre A de la matriz, ¿cierto? Y delta T de la fibra es igual a delta T de la fibra entre el ancho de la fibra. ¿Sí estoy bien o me equivoco? Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. ¿Sale? Entonces, fíjense, voy a sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, obviamente despejando, ¿no? Entonces, delta TC, si yo lo sustituyo, ¿qué me va a quedar? AC por la deformación TC, y este me va a quedar, ¿qué? Este es TM de la matriz, entonces me queda de sí, delta M por TM más A de la fibra por delta T de la fibra. Entonces, ¿sí estoy correcto en esto? ¿Sí hice bien mi despeje? Sí. Bien. Entonces, fíjense, porque luego ya ven que me llego a equivocar. Entonces, ya tenemos esto. Y entonces, ¿cómo mete el módulo de Poisson? Si este es el del compuesto, análogamente yo podría decir que, y ya sé que es el LT, entonces le voy a poner que el de la matriz va a ser igual ¿a quién? Menos la deformación de quién? De la matriz. En T, AM. la deformación Ah, L, ¿no? Y la de la fibra, pues va a ser menos la deformación T de la fibra entre la deformación L de la fibra. Y estas son del compuesto, no le pongo C, bueno, sí lo voy a poner C ya para que no nos equivoquemos, ¿no? ¿Sí están bien también estas ecuaciones? Voy a poner 4. ¿Bien o no? ¿Ustedes qué Bien. dicen? Ahora voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Y entonces, ¿qué sustituyo o qué despejo? Despejo este, ¿no? ETC, ¿cierto? Y también bueno, a la deformación TM y a la deformación TF. Estas son mis, lo que voy a despejar para poder sustituirlas en la ecuación 3. ¿Sí o no? Si me dicen que no, no lo hago. Ah, sí, profe. Bien, vamos a hacerlo entonces. Si se dan cuenta, todos son negativos, entonces nos va a quedar positivos, ¿no? Al final, o sea, no hay problema dejarlos todos positivos desde el principio, ¿no? No voy a sustituir por tanto, el negativo, ¿sale? Entonces me quedaría que es LTC por la deformación LM, ¿no? No sé por qué le puse ahí. LM. Igual a el ancho de la matriz por view. Bueno, es LT, pero pues ya para ahorrarme le voy a poner nada más de la matriz. De la matriz por... Y aquí no sé por qué le puse M, es del compuesto, ¿no? Que es de la primera, que es del compuesto. Pues, ya ven, me equivoco luego en subíndices. También díganme si en un subíndice ya ahí la regué. Aquí sería este. Y luego más el ancho de la fibra por de la fibra por L. ¿Y por qué le insisto en ponerle I? No sé. Y es algo inconsciente. Entonces, ¿sustituye bien mi ecuación? 3.1. ¿Sí está bien o está mal? creo que sí. Creo que sí. Es que sí, profe. Ahora, fíjense, aquí también es lo mismo. ELC es igual a ELM, que es igual a ELF. ¿Sale? La longitudinal, como aquí se ve, va a ser la misma, ¿cierto? Porque tienen el mismo delta. Y tienen la misma longitud inicial. ¿Sí o no? Sí.
Por lo tanto, la deformación longitudinal sí es la misma. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No, nada, profe. Solo que Bien. se eliminaba de Entonces, si pasamos, pasan dividiendo y se van con estas, ¿no? Entonces, finalmente me quedaría que el BLT del compuesto va a ser igual a el módulo de la matriz entre, o bueno, por AM entre AC más BF entre AF entre AC. Y estos de aquí, pues, son nuestras viejas conocidas, que son las fracciones volumétricas, ¿no? Entonces, este me va a quedar la matriz entre por la fracción volumétrica de la matriz más U por la fracción volumétrica de la fibra. ¿Sale? Y aquí tenemos esto. Entonces, si se acuerdan, este de aquí realmente es LC. Pero para un isotrópico, pues nada más tenemos un este de aquí. Y por lo tanto, pues o sea, nada más tiene, los modelos isotrópicos nada más tienen un módulo de Poisson. Entonces, generalmente, pues les van a dar el módulo de Poisson de la resina, que varía entre el punto 3, la resina, y algo parecido, ¿no? Se va variando de este. El módulo de la fibra, si es de vidrio, también se puede considerar isotrópico, también anda siendo ahí por el punto 3 o algo así. Y si es fibra de carbono, aquí fibra, eso anda entre el punto 001 o punto 01, algo así. Porque la fibra de carbono, debido a esa estructura que tiene, laminar, o sea, la fibra de carbono tiene un arreglo atómico laminar así. De tal manera que la fibra de carbono, aunque lo consideramos isotrópico, realmente no es isotrópico, desde un principio. La fibra de vidrio sí se puede considerar isotrópica. ¿Está bien? Pero hay que checar muy bien los datasheets de cada empresa para sacar igual los módulos de Poisson de la fibra y de la matriz. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? Ya tenemos otra propiedad mecánica. Todavía nos falta el módulo cortante. También en este caso, por ejemplo, aquí sabemos que el módulo LT del compuesto es la deformación transversal entre la deformación longitudinal. Pero el módulo de elasticidad TL va a ser igual a ¿quién? A la deformación longitudinal del compuesto, si este es el compuesto, entre la deformación transversal del compuesto. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, se invierten. Cuando yo hago el módulo de Poisson LT, esta es la relación. Y cuando yo hago el módulo de Poisson TL, esta es la relación. ¿Está bien? Entonces de esta vamos a partir. Es que hay otra forma de calcularlo, aparte de la que les voy a enseñar. Pero bueno, sí lo sacamos. Profe, ya no entendí lo que dijo ahorita de que era isotrópico. Sí, los componentes, o sea, la matriz se considera un material isotrópico. ¿Sale? Y la fibra de carbono, pues no es isotrópico debido a su configuración, a su estructura molecular. Su estructura molecular está alineada de tal manera que su módulo de elasticidad es mayor en la dirección transversal de una sola fibra, o sea, sin contar resina ni nada, ¿no? Hacia acá su módulo de elasticidad es mayor, su longitudinal, que el transversal. ¿Sale? Y eso se debe a Entonces ahorita estas que estamos viendo, bueno, lo que calculamos hace rato, no era isotrópico. No entiendo. No, Sí, o porque sea, hemos hecho. acabamos de calcular los módulos de elasticidad y cambiaban para cada dirección, ¿no? Ajá. Es que fíjate, muchas veces se toma que la fibra de carbono es isotrópica. Entonces, como te da nada más un módulo de elasticidad de la fibra de carbono, pues eso lo tomas luego para el módulo transversal. ¿Está bien?
Pero realmente no es así. La fibra de carbono tiene un módulo de elasticidad longitudinal y uno transversal y son diferentes. Pero realmente el fabricante no te da los dos, nada más te da uno, el principal. ¿Está bien? El más grande que va paralelo a la fibra. En ese caso, el módulo de elasticidad transversal, pues como es la única información que tienes, pues lo puedes usar. ¿Está bien? Porque no dispones de más. Pero en dado caso que se pueda conseguir, o se puede hacer también una estimación, entonces pues usa esa información. De tal manera que la primera ecuación, que es para el longitudinal, y que es de la fibra, más, y por las fracciones volumétricas, ¿no? De la matriz por la fracción volumétrica de la matriz. Por ejemplo, si tú estuvieras analizando una fibra de carbono unidireccional, que ya está la placa curada, ya con la resina y todo, así, ¿cuál usarías para esta ecuación? ¿Qué módulo de elasticidad? En dado caso, por ejemplo, que tuvieras el módulo de elasticidad longitudinal de la fibra de carbono. Este no es compuesto, aquí es carbono, ¿no? ¿Cuál usarías si tuvieras, por ejemplo, estos dos? Y el transversal de la fibra de carbono también. Para esta ecuación, ¿cuál usarías? ¿El transversal o el longitudinal? N de la fibra. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Sería el longitudinal? No. El longitudinal, ¿cierto? Porque los análisis lo hicimos como aplicando una fuerza longitudinal. Por lo tanto, son todas las propiedades longitudinales. ¿Está bien? Y ya para la otra ecuación, que es t igual a 1 sobre y esto más esto sobre esto. Aquí, ¿qué propiedades usarías? Pues las transversales, ¿no? Pero si te das cuenta, como la resina tiene el mismo módulo de elasticidad, tanto transversal como longitudinal, porque es isotrópico, pues aquí metes el mismo valor, ¿cierto? Pero en la fibra de carbono, si el fabricante te diera los dos valores, pues tendrías que usar el E longitudinal para el módulo de elasticidad longitudinal del compuesto y el E transversal de la fibra de carbono para el E transversal del compuesto. ¿Sale? Pero también eso, si se dan cuenta, viene de nuestro análisis como lo hicimos y no queda la mayor duda de cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. ¿Cierto? Ya, sí. Gracias. Bueno, no sé si los confundí más o les aclaré un poco más la duda. Es que yo tenía entendido, lo que pasa es que yo tenía entendido que el isotrópico tenía como las mismas propiedades en cualquier dirección. Sí, eso es lo que hace. Como calculamos los diferentes módulos de elasticidad para la longitudinal y transversal, y ahorita mencionó lo de isotrópico, por eso me confundió. Es que, fíjense, hay algo muy curioso. La fibra de vidrio sí tiene el mismo módulo de elasticidad en ambas partes. Entonces, si te das cuenta, nada más te darían 1 y con ese 1 calcularías estas dos ecuaciones. Pero se dan cuenta, la unión de dos materiales isotrópicos te da un material anisotrópico. ¿Se dan cuenta? Eso es lo curioso de los materiales compuestos. O sea, puede ser que tú tengas dos materiales que por separado se comporten isotrópicamente, pero al momento de unirlos, su comportamiento es anisotrópico. ¿Está bien? Tal vez eso es lo que te generaba duda. Sí, profe. Sí, ahorita que mencionó lo de la diferencia entre la fibra de carbono y la fibra de vidrio y los módulos de elasticidad en cada uno, y que podríamos usar en caso de la fibra de vidrio el mismo valor para las dos ecuaciones, ahí es cuando ya me quedó más claro. Bien, entonces, ¿ya vieron? Por eso son importantes esas dudas. Bueno, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente semana. ¿Hay algún comentario? ¿Puedo ya cerrar la sesión o están copiando? No, está bien, creo que sí. Todo entendido, todo claro. Bien, entonces hagan bien sus apuntes.
O sea, los exámenes, si sacan su cuaderno, pues no, por mí no tengo ningún inconveniente. ¿Está bien? Profesor, una duda. ¿Sí? Entonces, ¿el próximo martes iban a empezar las exposiciones como habíamos quedado o no? Si ¿empezaban el lunes o el martes? Yo lo tengo ya apuntado, pero no, ustedes díganme para no buscar el archivo. Empezaban el lunes, profesor. El lunes, ¿no? Sí, me acuerdo que el lunes. Sí, empiezan el lunes, como está programado. Gracias. Sale. Entonces, si no hay ningún otro comentario, nos vemos el lunes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.